Ok, a partir de este momento comenzamos entonces con la cuestión del ejercicio que habíamos socializado realizar. En ese sentido, les compartía que estos datos es muy similar al que se está solicitando para la cuestión de lo que es el ejercicio de plataforma. Si vamos paso por paso en el histograma, acuérdense que lo primero que yo tendría que generar, pues es en los primeros pasos es generar el rango, ¿no? Para eso ocupo valor máximo y valor mínimo. O sea, la recomendación es de que si lo saquen, si lo calculen ustedes, se lo tengan presente. ¿Por qué? Porque se va a utilizar también para la construcción de los intervalos. Entonces, aquí lo vamos a hacer con formulita. Obviamente, en la libreta lo pudiéramos hacer verificando cuál es el valor máximo o mínimo, ¿no? De manera visual. Aquí, por ejemplo, tenemos que el valor máximo es 67. El valor mínimo, acuérdense que lo que estoy utilizando son funciones de Excel, ¿no? Max y min. Entonces, el valor máximo es 67, el valor mínimo es 10.3. Por lo tanto, el rango, que ustedes recordarán, es la diferencia entre estos dos, ¿no? Es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, el rango es 56.7. Ok, ¿qué sigue? Determinar las clases, ¿no? Voy a poner aquí. Las clases. Las clases, ¿se acuerdan ustedes que compartíamos que utilizaríamos la regla de Sturges, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa regla? Es lo primero que tendríamos que calcular es el Es, logaritmo. ¿Manda? ay, perdón, Sí, se dime. le iba a decir, es 1 más 3.32 más longitud. Bueno, ahí no checamos, más allá de que sea longitud, es el logaritmo. Este, Ujú. Sí, miren, lo calcularíamos de la siguiente manera. Vamos a tener log, ¿no? Estos log les van a salir varias opciones. Nosotros vamos a utilizar log 10 porque es el logaritmo, ¿no? Base 10. Si utilizan el log sin el 10, entonces estaríamos hablando de logaritmo natural, pero eso ya es otra cosa. Ah, algo que me faltaba antes de esto, ¿no? Bueno, ya sé que aquí es una cierta cantidad, pero podemos nosotros revisar cuántos números son aquí. ¿Sí alcanzan a ver en la parte inferior el recuento numérico de la pantalla? Aquí, nos estoy señalando. sí, Ok, son 32 datos. Entonces, lo que vamos a hacer con el número de clases es, primero les comentaba, calculamos al revés. Vamos a calcular el logaritmo 10 de 32. ¿Ok? Esto, miren, le voy a dar igual para que vean el resultado. Eso nos va a dar ese resultado. Después, igual lo pueden hacer en su calculadora, vamos a multiplicar por 3.322, ¿cierto? Y y le vamos a, bueno, vamos a sumar 1 a ese resultado. Acuérdense que aquí utilizamos la cuestión de los corchetes, ¿sí? Para que quede mejor. Eh, Obviamente aquí en este cálculo del número de clases, lo que nosotros vamos a utilizar es, en este caso acuérdense que utilizamos el número de clases debe de, ¿dónde está el símbolo este? ¿Este símbolo lo conocen, chavos? Es como el de aproximadamente 6. Entonces vamos a utilizar 6 clases, ¿ok? Bueno, lo siguiente, ya tengo rango, ya tengo clases, o sea, es decir, ya tengo de alguna otra manera el número de barritas. ¿Qué sigue? la amplitud. Ujú. Entonces la amplitud o A, bueno, aquí vamos acuérdense que el símbolo para este es la C y para la amplitud es la A. En el caso de la amplitud, recuerden que es el rango entre, en este caso, el número de clases, ¿no?
Ok, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ok, entonces ya que tenemos esto como parte de la estructura, por así decirlo, ya que tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer, a ver, un segundo. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar, vamos a poner aquí el número de clases. Vamos a contemplar aquí los intervalos de clase. Profe, ¿eso ya sería para la tabla? Sí, exacto. Ok. Acuérdense que para la cuestión de la tabla, bueno, hay una como estructura base, ¿no? Pero bueno, finalmente lo interesante son los elementos estos que vamos aquí a compartir. Entonces, bien, vayamos, por ejemplo, paso por paso. Algo que yo tengo que tener claridad es que en la cuestión de la simbología, ¿no? Les mencionaba. Este simbolito, ¿qué significaba? ¿Recuerdan? La última clase y en la sesión aparece, en la presentación, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? ¿Era suma? ¿No? ¿Alguien más? Era el de mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, exactamente. Muy bien. Entonces, esto es mayor o igual. Con eso empieza los intervalos de clase, ¿no? En el otro caso, vamos a colocar este otro símbolo. ¿Qué significa? Menor a. Menor. Ajá, menor a, menor que. Y solamente el último, solamente este último, va a llevar menor o igual. ¿Ok? Es así como lo básico, ¿no? Ahora bien, vamos a necesitar, bueno, de hecho yo creo que voy a pasar para acá. Vamos a necesitar aquí, a ver, si se fijan lo que estoy armando la estructurita, ¿eh? Bien, vamos a colocar aquí, entonces, vamos a comenzar con el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? 10.3. Y le vamos a sumar, en este caso, la amplitud. Algo que les comentaba en la sesión anterior era que, por ejemplo, yo aquí, si redondeara a 10 esta amplitud, así como les he comentado, sería adecuado si todos mis números fueran enteros, pero no lo son. Y como no lo son, aquí lo que me conviene a mí en un dado caso es manejar, o sea, redondear, pero lo máximo que puedo redondear es hasta dejar un decimal. Si yo puedo dejar más de un decimal, excelente, va a ser más preciso. Pero si yo, por ejemplo, en este caso, quisiera simplificarlo, pues también yo aquí pudiera yo dejar 9.5, ¿no? En lugar de 9.45, 9.5. ¿Ok? Pero jamás, jamás es correcto que yo lo ponga a 10. ¿Por qué? Porque en mis datos tengo decimales. Sí, esa parte no sé si quede clara, chavos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, si lo voy a hacer en Excel, voy a aprovechar que puedo tomar los decimales y que lo puedo hacer más preciso. ¿Ok? Entonces voy a tomar esta amplitud. Entonces, la amplitud o cada intervalo de clase, como ustedes están viendo, lo que voy a utilizar es el 10.3, que es el valor mínimo, o en este caso el límite inferior de clase, más la amplitud. ¿Ok? Voy aquí a quitarle que se queda dos decimales. ¿Se fijan? Me queda 19.75. ¿Aquí qué número va? El que en su momento es superior en uno, en el otro ahora pasa a ser inferior. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder, no? Tengo que, de igual manera, ¿no? Este dato de aquí, más la amplitud. Pero si se fijan, se recorre, ¿no? Entonces, un truquito que les comparto de Excel, si quieren que cuando jalemos las celdas, algún dato, una celda se quede fija,
por ejemplo, yo quiero que este no cambie, que lo que cambie sea lo que se recorre hacia abajo, pero el que está en rojo, la amplitud no. Lo que hago es que lo fijo con el símbolo de dinero entre la letra, ¿no? Entre la letra y el número, se fijan lo que coloqué, y esto hace que se fije. Entonces, ya cuando yo recorro, va a pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, recorro, y se fijan, ya lo cuadramos, ¿no? 19.5 empieza aquí, más la amplitud pasa a ser 29.20, luego empieza 29.20 más la amplitud que es 9.45 y ahí sucesivamente hasta llegar al 67, que en este caso es el valor máximo, ¿no? Y con lo que podría ser. Ok, si yo por ejemplo optara por utilizar 9.5, nada más lo voy a poner aquí para que lo vean. Lo que sucedería es que yo cambio este aquí, ¿no? Si hiciera ese redondeo, también se vale. Y se fijan, se llegaría a 67.30, ¿no? Se pasa poquito, pero no pasa nada. O sea, aquí lo que sería un error fuera que a lo mejor me diera menos de 67 y que el 67 no se pudiera incluir. ¿Sale? Entonces, esto también estaría bien. ¿Sale? Bueno. Sí, profe. Entonces, lo dejamos aquí. Listo. Entonces, como comentamos, estos son, estaremos hablando de los intervalos de clase y obviamente el número de clases que sería este. ¿Qué sigue? Pues obviamente la frecuencia. La cuestión de la frecuencia, como ustedes saben, son los números que, digamos, la cantidad de datos que está entre este intervalo, es decir, que son mayores o iguales que 10.3 y menores que 19.75. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Obviamente, como yo les mostré en la presentación, pueden ponerse ustedes a contarlos de manera manual, con colores inclusive, en la libreta pueden hacer lo mismo, eso es lo que haríamos normalmente. Si yo lo quisiera hacer en Excel, voy a utilizar la función contar conjunto, ¿sí? Contar, sí, conjunto. Y en esta parte de contar conjunto, bueno, le puedo dar a clic aquí donde dice insertar función para que lo vean con mayor claridad. Me marca rango de criterios. El rango de criterios, pues obviamente son todos mis datos. Aquí me lo veo. Son todos mis datos. Y el criterio que voy a utilizar, lo voy a escribir aquí, que sea mayor o igual que 10.3. ¿Sí? Y lo pongo aquí entre comillas, mayor o igual que 10.3. ¿Ok? Y si se fijan, aquí ya tengo un criterio, me sale muy alto, porque me van a aparecer todos los que son mayores igual que 10.3. Pero, bueno, continúo con mi función, si se fijan, le doy clic aquí y me aparece rango de criterio 2. Bueno, selecciono todo, los datos de interés, y mi segundo criterio es que sea menor que 19.75, ¿cierto? Entonces le damos a aceptar y vemos aquí que tenemos 6 datos. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo hacia abajo, pero lo que les comentaba, si yo jalo aquí esto, ¿se fijan cómo se baja la referencia de datos? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, voy a fijar mis datos, como les enseñé hace un momento, con los símbolos de dinero entre las letras para las celdas, para que eso no se mueva. Entonces, ya cuando yo bajo, se fijan, me marca lo mismo, ¿no? Porque está utilizando las mismas referencias. ¿Qué tengo que cambiar yo? Los límites aquí. Entonces tengo de 10.3 a 19.75. En el siguiente, pues va a ser de 19.75 a 29.20. ¿Ok?
Y el que sigue, obviamente, entonces ahora comienza en 29.20 y cierra en 38.65. El que sigue empieza en 38.65 y cierra en 48.10. Luego abre en 48.10 y cierra en menor que 57.55. Y finalmente la última clase es mayor o igual que 57.55, pero menor o igual, aquí me equivoqué, miren, es menor o igual en el último, ¿no? Recordamos este signo. Entonces aquí sí cambia, menor o igual que 67. Porque si no lo hiciera, el 67 no entraría, ¿no? Es el máximo, porque me marcaría menores a 67, es decir, de 66.9 hacia abajo, y el 67 no me lo cuenta. Entonces, mucho ojo con ese detallito, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, yo corroboro que esté bien, lo sumo, veo el recuento, me da 32. Si lo quiero validar, vamos a ponerle aquí una línea de abajo. Y vamos a utilizar la autosuma. Y vemos que aquí tenemos 32. ¿Ok? ¿Qué sigue? Profe, pregunta La- rápida. Dime. La frecuencia acumulada. Una pregunta rápida. A ver, dime la pregunta. Adelante. Al final de que no había puesto el menor igual que en el 67, donde tiene el corchete, donde acaba el intervalo. Ajá. Ahorita lo comentaron al inicio que era porque los que eran menor igual o los que eran mayor igual. ¿No sería más bien porque pues el corchete es el intervalo cerrado y un paréntesis es un intervalo abierto? Perdón, ¿es porque el corchetito es un intervalo abierto o cómo? No, que porque el corchete se utiliza para intervalos abiertos, o sea que, digo al revés, para un intervalo cerrado de que el número sí toca en el corchete y Ajá, que ahí se exacto. detiene y el paréntesis es el intervalo abierto que ahí es donde puede seguir continuando. Por eso al final es donde sí se cierra con corchete y no con paréntesis. Ah, no, bueno, nada más aclaro ese punto. No es que sea abierto. Por ejemplo, si es paréntesis, inclusive tiene menos alcance porque no toma en cuenta el último dato, sino hacia abajo. Por ejemplo, aquí el 67 no lo tomaría en cuenta si fuera menor que. El corchete como tal, a diferencia del paréntesis, sí toma en cuenta el último, ¿no? Porque es menor o igual que. Sí, es porque es donde toca. Ajá, entonces este sí lo toca y por eso sí lo cuenta, ¿no? Ujú. Más bien es eso. Y, ok, en la cuestión, por ejemplo, podemos ir por construir la acumulada o la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí no importa, ¿no? Con cuál ustedes decidan avanzar. Por ejemplo, vamos a poner aquí la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, bueno, como les comentaba, para la frecuencia relativa, lo que tengo que hacer es dividir cada número entre el 32. ¿Ok? Como el 32 es el número que no va a cambiar y todos los demás sí, entonces voy a fijarlo con el símbolo de monedita aquí, de dinero, entre la letra. Y si se fijan, ¿qué va a dividir aquí? 6 entre 32. ¿Sale? Si yo jalo la celda para trabajar menos, veremos que, por ejemplo, aquí, ¿no? Da 5 entre 32. ¿Se fijan? Se fueron moviendo menos el 32. ¿Sí? Esa es la utilidad. Y si yo sumo todo esto, pues me debe dar 1, ¿no? Miren, vamos a corroborarlo. Si yo hice las cosas bien, la suma de eso me debe de dar 1. Por ahí ustedes encontrarán que se puede representar a manera de porcentaje, ¿no? También es posible, ¿no? Si utilizamos esto. ¿Sale? Así miren. Ok, también se puede. Entonces podemos dejarlo como porcentaje o podemos dejarlo como decimal. Aquí no pasa nada, ¿no? Si le cambio el porcentaje, así como le di clic ahí, pues este es el 100%. ¿Sale? En la cuestión de la frecuencia acumulada va a pasar que
tengo que ir sumando, ¿no? El primero obviamente es 6, el segundo es el anterior, más el que sigue, y voy a ir sumando, ¿no? De tal manera que tengo que llegar a 32, ¿no? 12 más 10, 22, 22 más 5, 27, 27 más 4, 31, 31 más 1, 32. Corroboro que este dato sea igual al total y entonces las cosas están bien. La frecuencia acumulada real, ustedes lo piensan, es igual que como calculamos la frecuencia relativa. Cada dato entre el total. El total lo voy a fijar porque es el que no va a cambiar. Y entonces sucede esto, ¿no? Llegamos al 1. Les recuerdo que si lo quieren manejar como porcentaje, basta que le den clic aquí en donde dice estilo porcentual y automáticamente lo hace, ¿no? Si quieren agregar ustedes decimales, lo hacen así. ¿Sale? Profe, disculpe. La F es de frecuencia, la FR de frecuencia acumulada y las No. demás de qué son. Es frecuencia relativa. Ah, ok. Frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Ah, ok. Gracias. Ok, y si por ejemplo a alguien por ejemplo, le interesa la marca de clase o el punto medio o así, por ejemplo, este punto medio, pues en realidad nada más basta con sacar un promedio de este y este. ¿Sale? El punto medio es ese. Y para el resto, ese también. ¿Sale? Entonces hasta ahí ya digamos que esa sería nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué sigue? Pues necesito graficar, ¿no? Entonces señalo esta. Me voy a insertar gráficos, elijo alguno de barras, por ejemplo ese. Voy a poner aquí. Aquí ¿qué es lo que me va a aparecer? Obviamente los de la frecuencia. Me interesa a lo mejor ponerle también las clases. Esto. Le voy a dar en seleccionar datos. Aquí en editar, donde dice etiquetas de eje horizontal, la categoría. Bueno, aquí inclusive le puedo dar modificar el nombre y le voy a poner frecuencia. Aquí en editar, los rótulos del eje, que serían estos. Le doy a aceptar. Ya vemos esto, ¿no? Le puedo dar algún formatito más bonito, más decente. Ahí ya ustedes seleccionan cuál, ¿no? Y este sería el histograma como tal, ¿no? Vemos la cuestión de esta estructura, ¿no? A lo mejor pudieran algunos de ustedes decir, bueno, que se calcule el punto medio. Entonces le damos aquí en seleccionar datos. Vamos a agregar una serie. Le podríamos poner, es la ojiva. Estos valores, que es el punto medio. Y nos va a salir otra barrita, pero si se fijan es porque va como, bueno, déjenme, le doy clic aquí, espérenme, a ver si me permite, que esta de la ojiva, a ver, no me va a permitir. Lo que quiero, no, esa no va a ser posible dejarla. Bueno, esa parte me faltaría nada más ¿para qué? Para poder agregar la ojiva, que es la línea, ok, Profe, que sería la línea del punto medio, ¿no? Pero profe. bueno, lo que quería hacer aquí, perdón, es unir este punto así, miren. ¿Sí ven? Y ya. Es algo muy simple ahorita nada más para no perder tiempo, les comparto así de manera más rápida. Bien, hasta ahí, chavos, por ahí, bueno, ahí la duda, alguien me está llamando, adelante. Esa gráfica que hizo fue de lo del diagrama de Pareto o del histograma. Este es histograma. Histograma.
Todo esto es histograma. Es que yo realicé el histograma, pero yo nada más realicé la pura gráfica, yo no saqué nada de lo de ese cuadro. Es que se ocupa, o sea, no puedes hacer la gráfica si no tienes la tabla. Ah, Bien, ahorita lo vas a ver con el otro ejemplo. Bien, chavos, hasta aquí el resto. ¿Les queda claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. en el caso de Pareto, vamos a ver un ejemplo. Bien, en el caso de Pareto, como ahorita comentaba su compañera, a lo mejor si ya tiene los datos, ¿no? Si se fijan, este es una tablita muy similar, pero el Pareto es un poquito más sencillo en cálculo de la tabla, pero a lo mejor un poquito más complicado en graficar. ¿Qué observamos? A ver, miren. En el caso del Pareto, ¿qué necesitamos, digamos, determinar o calcular? Tenemos las causas de algún problema y tenemos el número de frecuencias con que suceden. Lo primero que debemos de hacer es ordenar de mayor a menor, como aquí, ¿no? En el caso de aquí que ustedes ven un dato que dice otros, es porque es una causa que no está realmente determinada, ¿no? Es así como el etcétera. Entonces, por eso aquí se permite que tenga este valor. Pero si me saliera otros como digamos, un punto crítico, como vital, entonces quiere decir que tengo que centralizarme en volver a determinar las causas de mejor manera porque algo no está sucediendo bien. Entonces, bueno, ya que tengo estos datos ordenados de mayor a menor, obviamente aquí ustedes verán que este es el acumulado, ¿no? Si lo vemos así, el acumulado. Esta sería como la frecuencia. Esta es la frecuencia acumulada. Aquí yo coloqué una columna que se llama Pareto 80%, que si se fijan es el mismo dato. ¿Para qué? Para la gráfica, al menos en Excel. Si lo hicieran en la libreta no se ocupa. Y ahorita van a ver por qué. Pero, ¿de dónde se obtiene? Si 200, que es el valor total, es igual al 100%, entonces, ¿cuánto es el 80%? Ya ven que Pareto nos determina este valor como importante. ¿Cuánto es el 80%? Entonces hago una regla de 3. 80 por 200 entre 100 y me da 160. ¿Ok? Entonces tengo estos valores fijos. Tengo la cuestión de los porcentajes y el porcentaje acumulado. Entonces, esto ya ustedes lo pueden calcular como la tabla que acabamos de hacer el histograma. Lo que vamos a hacer es graficar. ¿Qué vamos a graficar? Estos dos, ¿no? La frecuencia y la acumulada. Entonces aquí vamos a seleccionar alguna de barritas, ¿sí? Como ya lo venimos haciendo. Vamos a seleccionar, cambiar el tipo de gráfico. Buscamos ¿sí? Vemos que uno está como columnas agrupadas, el otro está como líneas. Como consejo, si se puede, le doy clic ahí, que este sea mi eje secundario, para que me empiece a dar los datos. ¿Ok? Le voy a dar en aceptar. Ahora bien, ¿hasta dónde quiero que llegue mi gráfica? Pues el máximo es 200 y yo quiero que mi 100% también sea ahí. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí, donde están los números, dar formato al eje y le voy a poner que el máximo sea 200. ¿Ok? Y acá me aparece que entonces ese 200 es igual a 120%. No. Entonces le voy a poner en dar formato al eje. Y le voy a poner que aquí, en este caso, el máximo sea 100. Entonces ya tengo 200, equivale al 100%. Ya tengo, este es mi Pareto, si ustedes se fijan. El Pareto, lo azul, es grafica la frecuencia. El rojo es el acumulado, que es lo que quería hacer hace ratito en el histograma, pero no me salió. Con esta línea. El primero es 104, el segundo es 146 y va subiendo, ¿sí se fijan? Hasta llegar a 200, que es el 100%. ¿Qué es importante? Me hace falta aquí a mí poder plasmar la línea, ¿no? La de Pareto. Entonces, esta línea, seleccionar datos y voy a agregar una serie. Esta serie le voy a poner línea
y voy a meter estos datos que son fijos y le voy a aceptar. Entonces, si se fijan, ya está aquí. Entonces, puedo yo cambiar aquí en la línea de tendencia, la formato de la serie de datos, no. Seleccionar, cambiar tipo de gráficos. Ok, el rojo es el que quiero, ¿verdad? El rojo quiero que quede como puntitos. Ok, ese. ¿Para qué? Porque lo que está arriba es trivial y lo que está abajo es vital. Tengo 2 puntos abajo de la línea, entonces quiere decir que esos son vitales. Estos son los vitales. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las causas? La 1 y la 2, que sería tensión y rayado. ¿Sí? Que puedo cambiar al seleccionar los datos, a editar la del eje horizontal, darle a aceptar. Y ya tengo esto, ¿no? Bueno, este sería el Pareto. Ya lo editan como ustedes consideren. Ya se va a cerrar la sesión, chavos. Pero bueno, afortunadamente creo que alcanzamos a ver de manera muy, muy rápida el cómo hacerlo, ¿no? Maestro, Ujú.